Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Dalcel y estoy acudiendo nuevamente a la convocatoria que hizo Neil para seguir comentando el, nuestras impresiones o nuestra reacción de alguna manera a Get Back, en este caso a la segunda parte de Get Back. Es muy interesante para mí porque en esta ocasión solamente la he podido ver una vez. Y bueno, fue una mañana mediodía tarde, bastante accidentada, entonces tuve que verla de manera muy fraccionada, pero finalmente he terminado de verla y puedo compartir algunos comentarios. Valga decir, como no comenté en el primer video, que por supuesto está lleno de spoilers, está lleno de destripe, entonces bien, pues de alguna forma es ir comentando algunas cuestiones que me llamaron la atención, lo que me hicieron sentir y a partir de esto, pues también poder tal vez dialogar al respecto de lo que nos ha ido pasando con este documental. A mí esta segunda parte me pareció muy interesante, sobre todo en dos momentos. Creo que tiene también dos momentos cumbre o clave para mí, un poco similar a lo que sucedió en la entrega pasada, en la primera parte. Y confirmo que, de acuerdo con lo que yo estoy viendo, para mí este es un documental para fans. Particularmente esta segunda parte, creo que está muy enfocada ya a hablarnos a quienes somos fans de la banda. Y de entrada también, teniendo un poco en mente esto que ha dicho Peter Jackson sobre que esta versión de los Beatles puede cambiar la percepción que tengamos de algunas personas o de algunos acontecimientos, y me parece que sí sucede. En mi caso, por ejemplo, no sucede con Yoko porque yo jamás la responsabilicé de la ruptura de los Beatles ni nada por el estilo, pero sí para entender muchos de los detalles de la relación, del vínculo, de cómo era que se daban las conversaciones, las diferencias que tenían, que por lo visto pues realmente eran más creativas que personales. Y muchas de estas diferencias se daban en el ambiente de creación, no porque no pudieran hablarse, no porque no pudieran conversar, no porque no pudieran ser incluso amigos, ¿no? Sino que las diferencias estaban en otro lugar y era aquello que les dificultaba trabajar. Y es muy comprensible porque han venido trabajando desde poco antes del golpazo de la Beatlemanía de manera incansable, ¿no? Bueno, sí, obviamente sí, agotados, pero no habían parado, realmente pararon muy poco y bueno, aquí mencionan incluso el hecho de que hace falta una figura paterna, alguien que les dé esa guía, y queda claro que Brian Epstein era esa figura paterna y que les estaba haciendo muchísima falta. Incluso si pensamos en estos años en los que estuvieron trabajando de manera muy intensa, disco tras disco, grabación tras grabación, conciertos, gira mundial, eh, presentaciones en televisión, si ahora lo comparamos con el tiempo que llevamos de pandemia y con lo que muchas personas llevamos de confinamiento, pues podemos ver que ya prácticamente se nos van 2 años de la vida, y si vemos lo que los Beatles hicieron en 7 años, en 8 o 7 años de manera continua, pues podemos ver que es un montón de tiempo, ¿no? Entonces eso me ayuda a dar un poco de la perspectiva de lo que debió ser ese breve momento, que para nosotras y nosotros ahora es muy largo. Sin embargo, porque a la distancia parece mucho tiempo, en el momento en el que se está viviendo seguramente se les fue de manera muy rápida, ¿no? Y una pequeña crisis que yo tuve al principio de esta segunda parte es cuando Paul dice "and then where to", ¿no? En este sentido como de yo tenía 10 perritos y nada más me quedan 2, o yo tenía 4 perritos y nada más me quedan 2, y de Paul pasan a Ringo y digo, no te pases, son los 2 que quedan vivos, ¿no? Ese momento para mí fue así de, oh, qué impresión, sí, pues ya nada más nos quedan 2 bitlitos, ¿no?
Entonces, sí, en palabras de Paul, and then where to. Y pues esta forma tan normal y tan natural que Ringo tiene para decir, pues mira, la verdad es que la reunión nos fue bien, ¿no? Pero pues al final algo pasó y pues se armó el merequetengue y pues ya no terminaron bien las cosas, pero podemos ver cómo fluyen las conversaciones entre ellos, ¿no? Y de repente cómo el cierre puede ser abrupto, pero en realidad se están escuchando, ¿no? Y que es mucho de lo que podemos ver en esta segunda parte. Paul dice, esto resultará muy cómico en 50 años. Y justamente estamos prácticamente, pues, ¿qué? A 51 años de 51, 52 de estos eventos y pues no sé si nos resulte tan cómico, si les resulte tan cómico a Paul y a Ringo, pero por supuesto que se vive de una manera distinta toda esta, pues toda esta sensación que estaban generando y teniendo y viviendo y experimentando, ¿no? Me da mucha risa cómo llegan las flores para Mr. Harrison de parte de los Hare Krishnas y como, pues les da tanta risa, pero qué chistoso que justamente lleguen las flores para el que ha partido, ¿no? El que no está ahí, el que ya se retiró de esa dinámica para la grabación de estas canciones. Y otra cosa que me gusta mucho, sobre todo en ese momento, en los primeros minutos realmente para esta segunda parte, creo que los críticos son los primeros 16 minutos. Y en estos primeros 16 minutos pues vemos a Paul hablando de John y Yoko de una manera muy comprensiva. A mí me gusta mucho, incluso la broma que hace sobre, pues cuando están aquí pues me dan ganas de escribir sobre paredes blancas, porque sé que es algo que les podría gustar o es lo que me inspiran. Y de alguna forma sí se ve mucha comprensión de Paul con respecto a esta relación y el hecho de que no quieran soltarse o no quieran separarse. Y de alguna forma él lo está viviendo también con Linda y creo que en parte esa es la comprensión que tiene, o sea, finalmente es empatía. Aunque Linda tiene una presencia muy distinta en el grupo, ¿no? No parece ser tan irruptiva como Yoko. Sin embargo, bueno, vemos a Yoko también desde otro lado, porque no siempre está en el centro, no siempre agarra el micrófono, aunque efectivamente lo hace, ¿no? Cuando aparece Linda y Linda dice, yo estoy opinando como fan y pues sus fans queremos ver a los Beatles en concierto, ¿no? Y ya se pone el otro, el director de la película anterior, sí, pero yo soy más fan. Entonces, bueno, sí, me llama mucho la atención porque sí le creo su ser fan a Linda y bueno, no sea este otro cuate, pero sí, efectivamente lo que las fans querían era verlos en concierto y se constata con las que están ahí afuera de Savile Row, ¿no? Hay momentos en los que Ringo también quiere ser parte de esta discusión, levanta la mano, él también quiere ir a hablar por teléfono con John, pero de alguna forma queda relegado y se convierte en algo entre Paul y John. Y aquí viene tal vez lo más importante de esta segunda parte, y es que esa conversación entre Paul y John en la cafetería, gracias a este micrófono escondido en el florero, a mí me conmovió hasta las lágrimas porque creo que sí vimos una parte que no habíamos visto de ninguno de los dos con esa claridad. Porque al pensar que no están siendo escuchados, pues están siendo completamente transparentes entre ellos. Y es bellísima esa parte, son 4 minutos que hacen valer esta segunda parte. Creo que esta segunda parte podría ser solo eso y ya lo haría relevante para esta aproximación a los Beatles a partir de lo que estamos viendo ahora en Get Back. Este asumir que todos son responsables de la relación y sobre todo a partir de las palabras que dice John. Después de esto podemos ver también
a Paul como todo un apasionado del piano. A mí me encanta verlo, él suelto así en el piano y tocando, componiendo. Él fluye muy bien solo, porque efectivamente él es un cuate que ya está en otra posición creativa y pues por supuesto que está fluyendo solo como va, ¿no? Me emocionó mucho escuchar los acordes de Woman, la canción esta que dio a Peter y Gordon, porque esos acordes me recuerdan mucho a mi primer viaje a Tierra Beatle, a Liverpool, al primer festival al que acudí. Me conmovió muchísimo porque jamás me imaginé que esos primeros acordes y las palabras de Woman, do you love me, eso no pensé que me transportaran a ese lugar y lo aprecié muchísimo y también me conmovió. Em, pues finalmente esta posibilidad de ver a todos ya muy conscientes de la cámara, incluso John hacia el final de esta parte, pues sí dice, pues como que podríamos aprovechar el hecho de que estamos siendo tan conscientes de la cámara y pues sí, que haya un momento en el que tal vez no parezca que somos conscientes de la cámara, pero podemos incluso hablar directo a la cámara y dar otra atmósfera, ¿no? A mí algo que me gustó mucho de esta segunda parte es la estética visual, pues, de la segunda parte, porque es muy verde. Yo en otro video comentaba que mi color favorito es el verde, y aquí desde la alfombra del estudio o los interiores de terciopelo de los estuches, la ropa de John y de George sobre todo, me resulta atractivo que se vistan de verde y que además todo se vea tan verde y hay una atmósfera muy verde. Esa parte visualmente me gusta mucho. Y aunque la parte visual de la primera parte también es muy bonita con los colores, esta propuesta visual de la primera parte, de la parte en los estudios Twickenham, me gusta también mucho, pero ahora que es casi todo en verde y hay unas tomas en las que es la ropa verde más la alfombra verde más el estuche verde y todo se ve verde y a mí me encanta. Hay una parte en la que George está platica y platica y platica y platica y digo, sí es cierto lo que decía Eric Idle sobre que George Harrison habla como perico. Así dice, eso de Quiet Beatle, ¿qué tranza? ¿De dónde lo sacan? Si él no para de hablar. Otra cosa que me gustó muchísimo es la cara de Billy Preston. La cara de Billy Preston cuando le dicen, oye, ¿quieres venir a tocar? Es un niño en juguetería. Y está recibiendo a Santa Claus, o sea, es una cosa maravillosa. Y la forma en que él dice, va y va con todo y cómo llena las canciones, el sonido que aporta Billy Preston está muy, muy lindo, sobre todo cuando se ve comparado lo que han venido tocando con el cuerpo que le da el teclado de Billy Preston. Me encantó también cómo, en palabras de George Harrison, recurren a estas oldies but goodies y están constantemente recordando otras canciones, como en el caso de Paul cuando recuerda Woman en el piano, pero además también como John constantemente está tocando I'll Get You, Help, Please Please Me, I Feel Fine. Y escuchar Love Me Do hacia los créditos finales fue muy bonito. También este sonido de Within You, Without You, que se oye sobre todo cuando están acercándose a la parte en la que hablan de la India. Y algo que me encantó, que me sorprendió mucho, fue escuchar Dehradun de George Harrison, y que dije, bueno, ¿por qué no metieron una versión de Dehradun por acá? ¿O por qué no nos dieron dos versiones de Dehradun en All Things Must Pass, en la reciente edición? Pero bueno, eso es porque esas son mis filias, ¿no? Me gusta mucho cómo sale a la conversación el hecho de que también son productores, y entonces de alguna forma tenemos más información sobre Apple. Esto sí, para la gente que no es muy fan, ¿no? El hecho de que tenían ahí al Alex Madras haciendo sus experimentos de sonido y que también tenían pues la boutique que hablaban de cómo estaban produciendo música, ¿no? Y de cómo George iba a producir a Billy Preston.
Entonces, esa parte me gusta mucho porque también dan más información de ellos, pero verlos en acción, verlos componer y decir, además tienen otra dimensión que es de productores y estaba sucediendo en ese mismo momento. Creo que es algo muy bonito. También me gusta, aunque parece yo creo muy absurdo, el ir viendo lo que comen, lo que seleccionan, lo que cada quien pide, que si la cerveza, que si el vino, que si pues quisiera comer las papas así, o etcétera. O sea, la manera en la que la banda misma va em, informándonos de qué es lo que hacen y cómo es su contexto, pues los humaniza muchísimo, que es parte de lo que yo decía en el video anterior, ¿no? Y que esto se une con algo que dice John, dice, bueno, es que no, pues, yo percibí que ellos se ven de manera ordinaria, es decir, somos ordinarios, no somos parte de una élite, ¿no? Y creo que eso de alguna forma se comunica muy bien con esta otra parte de ver qué es lo que comen, ver qué es lo que hacen, ver qué es lo que leen, ver cómo se divierten hasta con las notas del periódico y cómo les dan música y cómo se ríen un poco, cómo se permiten burlarse de sí mismos. Otro detalle es cuando llega Patty, que a Patty la vemos nada más de manera muy, muy breve. Cómo le cambia la cara a George, la manera en que se besan me pareció muy, muy bonita también. Muy breve y bueno, sabemos que parece que bueno, esa no era la relación más óptima, pero que bueno, sí había un vínculo entre Patty y George y que a George le dio mucho gusto ver a Patty en el estudio ese día, ¿no? Hacia el momento en el que empiezan a hablar de la India, creo que es otro de los puntos más importantes de esta segunda parte. Creo que junto con los primeros 16 minutos de esta segunda parte, ahora, este momento en el que hablan de la India, eh, me entusiasmó muchísimo porque creo que hay varias dimensiones, hay como varias capas, hay varias cosas que ver ahí. En principio, el hecho de cómo Paul habla de que pues estaba viendo estas imágenes, me gusta mucho cómo se ve que Paul recurre a estar viendo imágenes, ¿no? Linda y Paul dicen Linda dice al principio, estuvimos viendo Help y A Hard Day's Night, ¿no? Entonces, sí, me parece muy curioso cómo recurre a observarse y a verse, porque sé que hay artistas que no les gusta verse y observarse, pero aquí como que hay una historia y entonces van viendo y Paul va como contactando con otras cosas, ¿no? Entonces lo pone sobre la mesa y nos habla de esta experiencia que tuvieron en la India, de cómo pudieron dejar atrás cosas, cómo John incluso reafirma que era muy honesto, ¿no? Eso que se veía en esas grabaciones de la India. Me gusta mucho como Paul dice, yo no me arrepiento de nada. La forma en que dice no me arrepiento de nada creo que es que nos deja ver esa parte de la personalidad de Paul. Y me gusta mucho cómo se complementaron ahí Paul y John, sobre todo sí, yo tengo video de esto ¿recuerdas lo del Maharishi, no? Que es parte de lo que se había visto ya en la antología, ¿no? Y cómo le platica esto. Sí, yo pensé que tú estabas tan emocionado porque estando tan cerca del Maharishi ibas a encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, ver ahí inmediatamente la respuesta de John a eso que habíamos visto en la antología, que yo tenía muy fresco de la antología, me pareció muy bonito. Y también el hecho de que hablaban de las cosas así cotidianas, pues, o sea, sí, en el video se ven unos monos fornicando, ¿no? Y entonces se escucha Why don't we do it in the road? Y cómo pueden ser capaces de conversar de las cosas triviales y cómo de eso lo llevan a lo que yo espero que sea un meme después con el maestro de filosofía John Lennon llegando. Porque sí, cuando llega así en la imagen que está describiendo Paul, dices, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí parece un maestro de filosofía. Yo que estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, digo, sí podría haber sido un maestro ahí en la facultad. Y bueno, como John dice, sí, deberíamos llamar a ese video, a esa película, lo que hicimos en las vacaciones. Y pues cómo se escuchan las conversaciones.
y cómo están hablando de una posibilidad interior, de algo que vivieron allí, y ahí me llamó mucho la atención que quien rompe todo eso es George. Ahí sí me dejó un poco fría y creo que puse la misma cara que pusieron Paul y Ringo, ¿no? Que es a los que se ve en cámara cuando George dice, pues miren, si hubiéramos sido eso que realmente éramos ahí en la India, pues no seríamos quienes somos ahora, ¿no? Entonces, de alguna forma dice, pues sí, pero es que hasta es una broma, ¿no? Esto que estamos hablando. Porque, bueno, ya sabemos que él se tomaba muy en serio las cuestiones espirituales y entonces como que este nivel de discusión que están teniendo, sobre todo John y Paul, pues le parece como que no llega a ese nivel espiritual y les da el bajón. A mí me dio el bajón, ¿no? Yo puse la misma cara que puso Ringo. Y ahí sí entiendo que pues obviamente esta forma de ser medio ácida de repente de George, pues podía desequilibrar a los otros, ¿no? Pero también entiendo esta otra parte en la que George dice, pues yo solo quiero tocar, o sea, yo quiero venir, pasármela bien y hace el comentario de mi fingers, ¿no? Dice mi fingers están así súper chidos, hemos estado tocando muchas horas, me siento muy bien, ¿no? Es como realmente me gusta sentirme y creo que ahí John es el que apoya, ¿no? Con respecto a que la atmósfera que se está dando en ese momento está muy bien, es muy propicia, es adecuada, ¿no? Que no necesitan ir a otro lado, aunque el que está buscando ese gran final, esa apoteosis o ese gran cierre, pues es Paul, porque él lo ve desde otro lado, ¿no? Él es muy showman, él está en otro carril, en otra visión, ¿no? También recupero mucho esta parte de cómo hablan sobre que están grabando en 16 milímetros y como que habría que pasarlo a 35 para que pudiera ser película. Esa parte técnica, digo, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, no estoy muy familiarizada, pero me gusta como ellos sí. Me gusta cómo lo hablan desde un lugar de conocimiento y además con la experiencia que estuvieran teniendo George y Ringo e incluso John en la parte del cine, ¿no? Y bueno, finalmente Ringo tuvo una breve carrera como actor y pues George Harrison se convirtió en productor de películas gracias a los Monty Python, ¿no? Entonces, el que ellos hayan compartido ese conocimiento también me parece muy bonito y eso me deja cosas para aprender a mí sobre ellos y sobre el cine. Y así como la cara de Billy Preston cuando le dicen, oye, te quedas a grabar y el otro parece un niño en juguetería, la cara de Paul cuando Glyn Jones le dice aquí, oye, ¿y si grabamos acá en la azotea? Ese es otra cosa maravillosa. O sea, yo creo que jamás voy a olvidar la cara que se ve que hace Paul cuando dice, ay, sí, no manches, vamos a hacer esto diferente, vamos a tener el final que yo quiero que tengamos, aunque no tengamos que salir del edificio. Entonces, lo genial es que esta idea pues ha sido replicada infinidad de veces y pues tenemos también pues desde YouTube, pasando por Placebo, pues ¿quién no ha jugado vamos a hacer el concierto en la azotea? Bueno, hasta hace poco que en Abbey Rock se hizo concierto en la azotea para celebrar, ¿no? Para celebrar al mismo. Entonces, ese momento icónico de la Beatlemanía y que dio una referencia para el mundo de la música, se ve naciendo también en la cara de felicidad de Paul. Y bueno, pasando también a Let It Be, a mí me da mucho gusto que hayamos podido ver también parte de los cambios y los ajustes y todo lo que fue teniendo Let It Be. Me hubiera encantado escuchar solo de Harrison ahí. En algún momento, creo que es de la primera parte que se alcanza a oír un pedacito, pero aquí no se escucha nada. Y además está con Rocky. O sea, me hubiera encantado escuchar a George con su Rocky haciendo ese solo, aunque creo que el solo de Let It Be no lo hace con Rocky, sino con Lucy, pero no estoy del todo segura. Alguien me podrá decir al respecto.
pero amé mucho ver a Rocky ahí y en esas imágenes que son muy de momentos clave, fotos clave que hemos visto en todos los libros de los Beatles, ¿no? Y otro momento que también me gustó mucho, que fue cuando trabajan en For You Blue, el hecho de ver, ¿no? Que nos indiquen, esta toma fue la que quedó en el álbum. Entonces, bueno, ahí en mi corazón harrisoniano, pues fue maravilloso poder decir, este momento que he escuchado en el álbum es justamente este momento en el que estoy apreciando a George desde un lugar súper creativo, muy en conexión con su rola, verle tocar For You Blue, pero además el decir, es que quiero que suene así, ¿cómo hacemos para que el piano suene feo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que suene así como de película del oeste, ¿no? Gacha. Entonces, esta cuestión de estar metiendo ahí el periódico y decir, pues, lo que han aprendido, ¿no? También mucho en compañía de George Martin y de pues, cómo sacan recursos para obtener los sonidos que quieren. Y bueno, cierro un poco esta idea con el hecho de que John y Yoko en esas escenas finales en el arrumaco se ven hermosos. Y también recuerdo mucho unas escenas iniciales en los primeros minutos de la primera parte, en los que digo, qué enamorado estaba John de Yoko, porque incluso hasta casi podemos ver el suspiro que tiene ahí atorado John cuando Yoko lo besa en unas escenas en blanco y negro. Y me parece muy bonito en estas últimas escenas de la segunda parte verlos en ese, como envueltos en ese amor, ¿no? Y pues ya más o menos creo que en lo que va cerrando, creo que está muy interesante que hacia la tercera parte ya nos vayamos a la azotea del número 3 de Savile Row. Y vamos a ver qué nos depara esta última parte. Ha sido muy gozoso ver a los Beatles en esta segunda parte. Creo que disfruté en cuanto a novedad mucho más la primera, pero esta segunda parte, tan solo por el aspecto de la India y por el otro lado, con el aspecto de esos 4 minutos de conversación privada entre John y Paul, ya vale todo esta segunda parte. Y creo que sobre todo esos primeros 16 minutos fueron impresionantes y para mí hacen todo un viaje. Y sigo en la misma sintonía, los amo mucho, los respeto un montón. Estoy descubriendo cosas, estoy conociendo cosas, estoy adentrándome hacia otras cosas en las que estoy experimentando, de lo que estoy sintiendo, y eso es muy rico. Y solo como una postdata, me llama la atención conmigo el que en el video de ayer no haya yo comentado lo que valoré que dejaran en versión más extendida la discusión entre Paul y George, y que incluso nos dejaran ver la participación que tiene John en esa discusión, y porque creo que le da una dimensión distinta, que no la corten en sí, pues yo toco lo que tú quieras, sino que podamos ver un poco más allá de lo que se dijeron, y sobre todo que en esa triangulación, o sea, el Ringo observando y esa triangulación que hacen, bueno, el ping-pong entre George y Paul, y esa participación también de John, nos da pues las bases de alguna forma para apreciar mucho esa conversación privada que aparece por ahí del minuto 12 de esta segunda parte. Entonces, vamos a ver cómo termina la docuserie. Seguramente nos va a dar otros momentos importantísimos que comentar.
Agradezco nuevamente a Neil Eduardo este espacio para compartir desde dentro de mi corazón apasionado, este corazón que ama a los Beatles desde que yo tenía 12 años y que ahora se está viendo hiper apapachado con el lanzamiento de la docuserie Get Back. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.